Descubren el río más valioso del planeta que podría reescribir todo lo que conocemos hasta ahora. Un hallazgo que no es solo impresionante, sino que parece sacado de una leyenda antigua. En lo más hondo del corazón de Antioquía ha aparecido un río oculto que ha estado fluyendo en secreto durante siglos. Un coloso de agua enterrado en la oscuridad, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la Tierra. Y ojo, que este descubrimiento no es cualquier cosa. Es tan bestia que podría reescribir los libros de geología. Este hallazgo no ha dejado indiferente a nadie, ni siquiera a los científicos más escépticos. Pero más allá del asombro, lo que provoca es una inquietud brutal. Si esto estaba ahí debajo todo este tiempo, ¿qué más no sabemos de lo que hay bajo nuestros pies? Este río tiene más de 440 kilómetros de longitud, con un caudal tan potente que podría abastecer ciudades enteras sin despeinarse. Y lo más flipante es que fluye completamente en la oscuridad, en un ecosistema que no ha sido tocado por la humanidad. Es como si la naturaleza hubiera guardado este rincón en una cápsula del tiempo, sellada con llave, esperando el momento justo para revelarse. Lo que vas a ver y escuchar ahora no es solo un reportaje. Es una invitación a sumergirte en uno de los misterios más grandes que nos ha regalado la Tierra en los últimos años. ¿Qué secretos esconde este río llamado Organal? ¿Qué formas de vida han evolucionado ahí dentro? Lejos de la luz, del ruido, de nosotros, hay quien habla de organismos que no se parecen a nada conocido, y otros que directamente especulan con civilizaciones antiguas desaparecidas. Debajo de nuestros pies, justo ahí, donde nadie mira, se esconde un mundo líquido, ajeno al tiempo y a la superficie. Son los llamados ríos subterráneos, autopistas de agua que serpentean en total oscuridad, talladas durante millones de años por la paciencia del agua y la fragilidad de la piedra. Estas corrientes fluyen dentro de sistemas kársticos. Sí, suena raro, pero es básicamente una especie de laberinto de roca caliza que el agua va esculpiendo poco a poco. Son auténticas obras maestras geológicas que no se ven, pero están ahí, esperando ser descubiertas por quien se atreva a mirar más allá de lo evidente. La historia de estos ríos empieza gota a gota, con una paciencia que ya quisiéramos los humanos, va disolviendo la piedra, creando pequeñas grietas que con los siglos se transforman en cuevas, pasadizos y cámaras tan grandes como estadios. A través de estas venas ocultas fluye un río invisible, completamente ajeno a nuestra presencia. Su formación no es cualquier cosa. Necesita condiciones únicas y muchísimo tiempo. Y aunque parezca increíble, en diferentes partes del mundo ya se han encontrado algunos de estos colosos escondidos, pero ninguno como el de Colombia, que es otro nivel. Al explorar estos ríos, lo que se revela ante nuestros ojos es, literalmente, otro planeta, como si te metieras en una dimensión paralela. Uno de los más famosos es el sistema de cuevas Sacum, en México, donde hay más de 350 kilómetros de túneles inundados bajo la península de Yucatán. Una red alucinante que parece salida de una película de ciencia ficción. En Filipinas, el río subterráneo Puerto Princesa ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad por su belleza y recorrido navegable. Y eso sin mencionar joyas como el río Tavo en Italia o el Camuy en Puerto Rico. Todos fascinantes, sí, pero ninguno tan extenso, tan salvaje ni tan misterioso como el que acaba de aparecer en Antioquía. Es como si la Tierra hubiese querido guardar su secreto más íntimo para revelarlo en el momento justo. Colombia, con toda su riqueza natural, se convierte ahora en el escenario de uno de los hallazgos más importantes de la historia moderna. El río Organal no solo es más largo que todos los anteriores, sino que ha permanecido totalmente oculto hasta 2025. Y eso que el descubrimiento fue de pura casualidad, una joya enterrada. Un regalo de la naturaleza que nos obliga a replantearnos hasta qué punto conocemos realmente este planeta que llamamos hogar. Todo empezó en una zona montañosa de Antioquía, cerca del municipio de Urrao. Exploradores y geólogos se toparon con una serie de anomalías en el terreno, como si la Tierra les estuviera susurrando que algo no cuadraba. Usaron tecnología de radar para mirar más allá del suelo y lo que descubrieron fue de película. Bajaron por una grieta natural y lo que vieron al otro lado les dejó sin aliento.
un mundo subterráneo que nadie había pisado jamás. Una corriente poderosa fluyendo en la oscuridad absoluta. El río Organal estaba ahí, esperando a ser descubierto, como si por fin, después de siglos de silencio, hubiera decidido contarnos su historia. Lo que encontraron allí dentro fue, vamos, brutal. Se pensaban que iban a ver una cueva con agua, como mucho, pero lo que había era una red gigantesca de túneles. Un laberinto húmedo donde un río enorme lleva siglos esculpiendo el interior de la montaña, como si fuese plastilina. Las aguas han tallado cámaras colosales, curvas imposibles, verdaderos pasillos naturales por donde fluye ese río en silencio. Y no estamos hablando de un riachuelo cualquiera. No, el río Organal es tan descomunal que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta. Es un fenómeno único, no solo en América, sino quizás en todo el mundo. Un secreto que la Tierra llevaba guardando quién sabe cuánto hasta ahora. Según las primeras mediciones, este coloso subterráneo se extiende más de 440 kilómetros. Una locura. Para que te hagas una idea, eso es como ir de Madrid a Valencia y aún te sobran kilómetros. Y todo eso bajo tierra. Algunos tramos del río están a más de 300 metros de profundidad, lo cual ya es flipante. Pero espera que hay más. El volumen de agua que mueve es tan inmenso que podría abastecer a ciudades enteras durante años. Es como si la montaña tuviera un corazón latiendo a escondidas, bombeando agua sin parar. Un torrente con tanta fuerza que ha creado cavernas tan grandes que podrías meter ahí dentro un edificio de 10 plantas. Y nadie, absolutamente nadie, tenía ni idea de que esto existía. Explorar un lugar así no es moco de pavo. Requiere mucha valentía, nervios de acero y tecnología punta. No es simplemente meterte en una cueva con linterna. Para meterse en las entrañas del río Organal, hizo falta un equipazo de locos. Espeleólogos, geólogos, científicos de todo tipo, tanto colombianos como internacionales, usando mapas 3D, sensores ambientales y un montón de herramientas que parecen de peli futurista. El equipo fue bajando por grietas naturales como si fueran puertas secretas. Y al otro lado, un mundo que parecía no tener fin. Cada pasadizo que seguían, habría otro, y luego otro, como si la montaña se resistiera a mostrarlo todo de golpe, como si jugara con ellos. Cada paso era un reto, un metro más, un nuevo misterio. Las condiciones allí abajo eran extremas, humedad como la de una selva, oscuridad absoluta y temperaturas que cambiaban sin avisar. Todo se iba documentando al detalle, milímetro a milímetro. Era como pintar un mapa en tiempo real mientras caminaban por él. Hacía falta un equilibrio perfecto entre ciencia, técnica y pura supervivencia. Pero el salto de verdad vino cuando metieron tecnología de última generación. Ahí es cuando las cosas se pusieron realmente serias, porque la montaña empezó a hablar y la tecnología escuchó. Se desplegaron escáneres 3D de altísima precisión, capaces de reconstruir digitalmente el interior de la cueva con una fidelidad alucinante. Era como tener rayos X para ver cada rincón de la Tierra. Pero lo más heavy fueron los drones subacuáticos. Pequeñas máquinas que parecen sacadas de otro siglo, equipadas con cámaras térmicas, sensores de profundidad y sistemas de navegación autónomos. Estos bichos se metieron por zonas donde ningún ser humano podría colarse. Túneles estrechísimos, con corrientes traicioneras, pero ellos iban como si nada. Y lo que encontraron dentro dejó a todos boquiabiertos. Esos drones revelaron cosas que ni en sueños se habrían imaginado. Túneles que ni los escáneres habían detectado. Ríos secundarios que se bifurcan como venas bajo la montaña. Cámaras de presión natural que parecían suspendidas en el tiempo. Cada rincón era una pieza más del puzzle. Y gracias a esta mezcla de mente humana y cerebro electrónico, el río Organal empezó a mostrar sus secretos, como si por fin decidiera confiar. Lo más bonito de todo esto es que, cuanto más descubren, más se dan cuenta de que apenas han rascado la superficie. Es un mundo nuevo ahí abajo, y todavía guarda sorpresas. Y ojito, porque cada expedición que baja a esas profundidades vuelve con más maravillas que preguntas. El descubrimiento del Organal no es solo una joya para los geólogos, es también una mina de oro ecológica. Porque allí abajo, en ese mundo sin luz ni relojes, han encontrado un ecosistema virgen, totalmente intacto. Imagina,
Millones de años de evolución sin que un solo ser humano lo tocara. Sin ruido, sin contaminación. Solo la naturaleza, creciendo a su ritmo. Como si ese rincón del planeta se hubiera quedado congelado en el tiempo, protegido por la oscuridad. Las paredes de las cuevas están recubiertas de formaciones minerales que casi parecen latir. En algunas de las aguas más profundas, los científicos se han topado con formas de vida completamente nuevas. Microorganismos que brillan en la oscuridad como si fueran luciérnagas del subsuelo, musgos bioluminiscentes que iluminan el camino, colonias de bacterias que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Es una auténtica locura, un laboratorio natural para estudiar cómo funciona la vida cuando se le quitan todas las comodidades, la luz, el calor, el aire limpio. Y aún así, la vida persiste. La vida se adapta. La vida encuentra cómo respirar. Ese mundo funciona con sus propias reglas. Es como si fuera un planeta escondido dentro del nuestro. Y lo más flipante, las criaturas que lo habitan. Se han descubierto especies animales completamente nuevas. Peces sin ojos, de un blanco casi fantasmal. Crustáceos traslúcidos que parecen hechos de vidrio. Anfibios que jamás habían sido vistos por la ciencia. Todos ellos han evolucionado para moverse en completa oscuridad, desarrollando sentidos que no tenemos ni idea de cómo funcionan. Y aquí viene la pregunta buena. Si la vida puede florecer en un entorno así de hostil, ¿de qué más será capaz en otros mundos, dentro o fuera de la Tierra? Estas criaturas que habitan el Organal son como fantasmas de otro mundo. No tienen ojos porque nunca los han necesitado. En su lugar, desarrollaron otros superpoderes, sentidos finísimos que detectan hasta la vibración más leve, piel que reacciona como una antena viva, y una especie de GPS natural que les permite moverse sin perderse en esa oscuridad total. Son como pequeños sabios del abismo. Y claro, su existencia no solo sirve para ampliar lo que sabíamos de evolución, sino que nos obliga a replantearnos todo. ¿Hasta dónde puede llegar la vida? ¿Qué pasa cuando quitamos la luz, el calor, incluso el oxígeno? Pues que la vida no se rinde, cambia y sigue adelante. El río Organal, más que un hallazgo científico, se ha convertido en una cápsula del tiempo, un testigo silencioso de millones de años. Y aunque para el mundo exterior sea una sorpresa, para la gente de Antioquía, no tanto, porque allí, desde hace generaciones, ya hablaban de el susurro de la montaña, un murmullo que venía de dentro, como un latido bajo tierra. Algunos decían que eran espíritus, otros que era la tierra respirando. Y ahora, con la confirmación de este río escondido, muchas de esas leyendas se sienten más vivas que nunca, como si la ciencia por fin alcanzara a la sabiduría popular. Hoy, el Organal ya no se ve solo como una rareza natural. Para muchos, se ha convertido en algo sagrado, parte del alma misma de la tierra que pisan. Para campesinos, para pueblos indígenas, este río es más que agua, es raíz, es pulso, es herencia. Llevaba siglos ahí, bajo sus pies, latiendo en silencio, y ahora que ha salido a la luz, toca protegerlo, porque cuando algo sagrado se hace visible, también se vuelve vulnerable. Y ahí entra el dilema de siempre: ¿cómo compartir un tesoro sin destruirlo en el intento? Porque claro, el potencial turístico es enorme. Ya hay quienes ven a Colombia como el próximo paraíso para exploradores, espeleólogos, ecoturistas y científicos. Todo el mundo quiere mirar dentro del misterio, pero el riesgo es convertir ese milagro en un escaparate. Por eso, ya se están pensando medidas duras de conservación, visitas guiadas con cupo limitado, acceso solo en ciertas zonas y un plan de manejo ambiental que no se quede solo en el papel. Porque si este lugar enseña algo, es que lo invisible también importa, que lo que no se ve también se cuida. Una de las propuestas más serias es crear una zona de amortiguación alrededor del sistema kárstico, un colchón de protección para evitar que la agricultura intensiva o la expansión urbana le pasen factura. Ya hay expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza metidos en el asunto, asesorando cómo blindar este ecosistema tan raro, porque los ecosistemas subterráneos son un universo aparte. No funcionan igual que los de superficie. Son frágiles, lentos, y si se rompen, no hay marcha atrás.
así que mejor prevenir, ¿no? También se está planteando algo muy potente, un centro de investigación en Urrao, donde se pueda estudiar todo esto desde cerca, pero también enseñárselo al mundo sin tener que meterse bajo tierra. Un lugar para aprender, para inspirar, para conectar ciencia con comunidad. Un sitio donde se entienda que el desarrollo no tiene que ir peleado con el respeto, que es posible abrir las puertas sin derribar la casa, que el Organal no sea solo una joya geológica, sino también un ejemplo de turismo consciente, de esos que dejan huella en el corazón, no en el terreno. Y claro, con todo esto encima, se ha vuelto a abrir el debate global. ¿Cuál es en realidad el río subterráneo más grande del mundo? Hasta ahora, los títulos estaban entre dos gigantes. El río Hamsa en Brasil, ese monstruo que corre lento y profundo bajo el Amazonas, y el sistema Zac-Actún en México, una red de túneles y cenotes que parece sacada de una novela de ciencia ficción. Ambos son impresionantes. Pero ahora llega el Organal, con sus más de 440 kilómetros explorables, su flujo constante, su biodiversidad única. Y levanta la mano, porque claro, el Hamsa es larguísimo, sí, pero nunca ha sido explorado directamente. Lo conocemos por sensores, por datos geofísicos. En cambio, el Organal está ahí, tangible, cartografiado metro a metro, con imágenes, con criaturas reales que puedes estudiar. Y Zac-Actún, aunque hermoso y complejo, no tiene el mismo volumen de agua. Así que, en muchos aspectos, este río colombiano podría ser el número 1, no solo por su tamaño, sino porque nos recuerda algo esencial, que todavía quedan rincones del mundo que no han sido descubiertos, que la Tierra sigue guardando secretos. Solo hace falta saber escuchar el susurro. A diferencia del Hamsa, que apenas se intuye gracias a datos sísmicos, el Organal ha sido pisado, sentido, vivido. Ha sido recorrido por expertos que no solo lo midieron, sino que lo escucharon, lo cartografiaron paso a paso, enfrentando su oscuridad, sintiendo el frío de sus paredes y el rugido sordo de sus aguas. Y si el sistema Zac-Actún se extiende como una red de venas acuáticas, el Organal es una arteria viva, un río con pulso, con continuidad, con fuerza. Todo eso, pero bajo tierra, invisible desde la superficie, pero tan real como cualquier caudal que cruza la montaña a cielo abierto. Pero más allá de los datos, de los récords y del asombro científico, este descubrimiento es una especie de bofetada de humildad, porque nos recuerda que conocemos más del espacio exterior que de nuestro propio subsuelo, que la Tierra aún guarda secretos, cápsulas del tiempo donde la vida se ha desarrollado en silencio, sin testigos, ecosistemas que, si se destruyen, no se recuperan. No hay segunda oportunidad para lo que tardó millones de años en formarse. Por eso proteger el Organal no es una cuestión de prestigio ni de turismo, es una responsabilidad con el planeta, con el futuro, con lo que aún no entendemos. Cada rincón del río es un mensaje, un susurro de lo que fue, un aviso de lo que puede desaparecer si no somos cuidadosos. Hay un equilibrio tan delicado ahí abajo que cualquier intervención apresurada podría ser como romper un cristal con un martillo. Colombia tiene ahora en sus manos no solo una joya natural, sino también la oportunidad de liderar con el ejemplo, de demostrar que se puede descubrir sin destruir, porque sí, aún queda mucho por descubrir. Bajo nuestros pies hay mundos ocultos, ríos invisibles que se mueven en la penumbra, criaturas que viven sin haber visto jamás el sol. Y lo más increíble es que todo eso no está en otro planeta, está aquí, justo aquí. El Organal es apenas una puerta que se ha abierto, y lo que hay detrás todavía está por escribirse. En un tiempo donde todo parece haber sido ya explorado, este hallazgo es un recordatorio poderoso. La aventura apenas comienza.